Bueno, amigos, a ver si prenden su cámara que yo ya tengo listo mi mate para empezar a grabar. Ustedes no tienen esto, se mueren de envidia. Uy, no sabes lo que dices porque mira lo que nos mandaron nuestros amigos de Carl's Jr. Muérete de envidia. La nueva MVP Burger de Carl's Jr., carne 100% Black Angus, salchicha y papas fritas, papu. La hamburguesa para ver la NFL y herejes, por supuesto. Exacto, el sabor más americano que además auspicia la NFL. Ok, me dan 2 minutos que tiro a la basura el mate y empezamos, ya me mataron. Los odio. Vamos a grabar, por favor. Sonoro. Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y con la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Obviamente no soy Bobby, pero tengo al Bobiñeco acá que estuvo validando que yo estuviera diciendo bien la presentación. Acá está, no sé si lo ven. Como siempre acompañándonos. Ese Bobiñeco ya tiene cara de enojado, güey. Está enojado este Bobiñeco. Sí. Está mal dormido por la paternidad, me parece. Sí, Está mal dormido por la paternidad. Como ustedes saben, Bobby sigue en su licencia de paternidad. Estamos muy contentos por él. La bebé es hermosa y nos da muchísima alegría. Y uno de los últimos episodios del año, amigos. Así que estamos muy felices. La verdad que es un tema que nos lo han pedido muchísimo. Creo que va a estar muy a la altura de las circunstancias porque metimos una buena investigación. Es la primera vez que el Corsario y yo hacemos un episodio solos, sin invitados, sin nadie. Creo que no hay, habría que revisar, pero creo que no hay ningún episodio de solo 2 personas de herejes. Es un hecho histórico, pero no quisimos traer a nadie, ¿no? Como que salió así. Voy a presentarte. Me acompaña el Guillermo Vilas de este ranking de tenis jamás concedido llamado Herejes el Podcast, el Corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estamos? Oye, bien. Fíjate que sí, güey, es la primera vez que estamos solos en este podcast. No me había percatado hasta que lo dijiste. Sí. Y muchas veces con invitado, pero sin Bobby, porque algo habrá, algún evento habrá tenido de esos que acostumbra. Pero sí. Sí, Bobby primerea el ranking de ausencia, yo creo, ¿no? Sí. Yo Bobby primerea. Sí, yo debo tener un par, 1 o 2, me acuerdo, 1 o 2 capítulos. Y vos también. Y él tiene como 10 por lo menos. Bobby primerea. Es que es una celebridad, güey. Sí. Es una celebridad. Es que hizo todo. Lo que nosotros ya habíamos hecho antes de que empiece Herejes, él lo hizo todo junto en Herejes. Casarse, tener hijos. Nosotros ya arrancamos Herejes con todo eso ya trabajado. Ya el currículum ahí. Sí, él lo fue haciendo en el proceso, mudanzas, todo lo hizo durante Herejes. Así que seguramente... Oye, estoy viendo que tienes esa playera de Stay Metal que me acuerdo que fue la primera tienda en la que tuvimos mercancía de Herejes, ¿no? Exacto. Con nuestro querido Luis Conde, a quien le mandamos un abrazo, un saludo, porque también es papá nuevo y espero nos esté escuchando. Pero bueno, a lo que voy es que pues esa fue la primera merch que tuvimos y que hoy en día ha evolucionado tanto que ahora la puede encontrar usted en Chunchos MX. Por favor, vaya y revise todas esas tazas, bolsas, sudaderas, playeras con unos modelos increíbles y pues no se va a decepcionar de lo bonito que están. Totalmente. Y suscríbanse al canal de Herejes el Podcast, que vamos a terminar el año habiendo subido un 60% de cuando lo iniciamos. Es impresionante el éxito de la campaña. Estoy muy confiado de que vamos a llegar muy pronto a los 100.000. Síganos a nosotros. La verdad que cada vez que lo estamos pidiendo, el primer y segundo día es impresionante la gente que aparece en Instagram, cosa que nos da mucha felicidad porque aparte nos escriben y crece la interacción. Nosotros contestamos absolutamente todo en Instagram. Así que síganos en las redes que nos sirve un montón.
Y vamos a arrancar. ¿De qué me vas a hablar, Corsario? Híjole, el tema de hoy está bien cabrón, güey. Hay nazis otra vez. Otra semana hay de con todo. nazis. Hay de todo, güey. Hay de todo. Porque la persona que me tocó a mí revisar y todo su trabajo, como que empieza por un camino muy bueno, güey. O sea, iba muy bien y una persona obviamente muy inteligente, porque los que hacen este tipo de cosas terminan siendo personas muy inteligentes. Y el momento en el que se ubica choca con otros episodios que hemos tenido. Así que se va a poner muy interesante y si quieres comienzo a platicarte. Date con Rudolf. Sí, fíjate Justo que para Navidad, Rudolf. Me gusta. Sí, me gusta. apenas le quedó. Fíjate que el 27 de febrero de 1861 nace en Kraljevic, actualmente Croacia, Rudolf Steiner. Recordemos que en estos tiempos estaba el imperio austrohúngaro en su mero mole. Bueno, él es el primer hijo del matrimonio de Franziska y Johann Steiner, quienes provenían de la parte baja de Austria. El padre fue telegrafista en un principio, pero después lo eligen como jefe de estación en los ferrocarriles, trabajo que lo hace estar cambiando de domicilio constantemente, ya que pues como que le daban un... O sea, él nace en Croacia, pero no de ascendencia croata, era trasladado por el imperio Steiner. Era trasladado. Okay. Y él, te digo, estuvo viviendo en diferentes partes del sur cuando Rudolf era muy niño, casi hasta el 69, lo que le generó pues cierta inestabilidad en cuanto a la vivienda, ¿no? Lógico. Rudolf Steiner estudia en la Escuela Técnica Superior de Viena con el objetivo inicial de convertirse en docente de instituto de enseñanza media. Él tenía desde pequeño, desde joven. La educación era algo yo pensé que era algo que lo había llevado su filosofía a la educación, no que era desde el inicio. Mira qué bueno eso. No, la filosofía fue la consecuencia de todo lo que vivió él. Las materias principales que él tomó fue matemáticas, física, botánica, zoología, química y a la vez llevaba literatura, historia y filosofía. Bueno, con toda una historia y una carrera prometedora, finalmente Steiner fue un filósofo, científico y esoterista austriaco. Figura destacada en el ámbito de la espiritualidad y la educación de su tiempo, desarrolló un cuerpo de conocimiento y enseñanzas que han influido en diversas disciplinas y han dejado un legado duradero. Y es justo esto lo que hoy nos tiene aquí sentados. Duradero no significa necesariamente bueno, ¿eh? Exactamente. Prepárense, porque lo Waldorf, que lo veremos en un ratito, de duradero tiene mucho, de positivo muy, muy poco. Pero bueno, ahora lo contaremos. Bueno, uno de los aspectos que más destaca de las ideas de Steiner es su enfoque holístico y multidisciplinario. Seguro el término holístico lo han escuchado en muchos lados, desde alimentos para perro hasta la educación. Quiero hacer una pausa para entender este punto porque pienso que es una parte importante para comprender el pensamiento de Steiner. El concepto fue creado por Jan Christian Smuts, quien lo describió como la tendencia de la naturaleza de usar una evolución creativa para formar un todo que es mayor que la suma de sus partes. Claro, es como el análisis de la completitud, lo holístico, ¿no? A veces Así es. como que en inglés parece más fácil de entender porque whole quiere decir lo completo, pero en español a veces escuchamos holístico y nos suena como esotérico y tiene que ver con el concepto de la completitud por sobre las partes, eso sería. Así es, justo a eso se refería, a que el término indica que un sistema y sus propiedades se analizan como un todo, de una manera global e integrada, obviamente. Desde este punto de vista, su funcionamiento solo puede comprender de esta manera y no solo como una simple suma de sus partes. Claro. Esto es yo lo veo como un problema al final, porque a mí en particular, totalmente. Pues esto te permite vender una idea valorizada y acreditada bajo tus propios términos y sin algún limitante. O sea, entonces puedes agregarle, puedes sumarle cualquier tipo de estupideces y pues no tienes una forma de delimitar o de llevar un análisis, ¿no? Esto va a ser un problema al final
cuando él involucra este método en cosas más importantes o con mayores consecuencias como la medicina. Al rato vamos a hablar de eso. Muchísimas cosas de la medicina, por ejemplo, de un montón de terapias que hemos visto en herejes y que demuestran su fracaso, tienen que ver con estos approach holísticos, porque realmente los avances de la ciencia han sido a partir de la partición y del análisis segmentado para después llegar a un conjunto. Este tipo de visiones tan completas también en la educación, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, generan el riesgo de homogenizar, de tratar a todos más o menos como parejos, y eso es muy peligroso también. Así es, exactamente. Bueno, pues Steiner creía en la interconexión entre el ser humano, la naturaleza y el universo. Según él, la realidad no podía ser comprendida de manera fragmentada, sino que requería de una visión integral que tuviera en cuenta todos los aspectos de la existencia. Bueno, pues más adelante... me parece en Steiner creía un término muy importante, porque el approach de Steiner, si bien él lo plantea desde un lugar filosófico y la antroposofía, hay mucho de creencia. Él desprecia en un punto los conceptos científicos. Él se basa muchísimo más en su propia percepción de las cosas. Totalmente. Entonces, y lo refleja en todo lo que hace. Lo refleja en todo y con orgullo. La idea de creencia está muy por encima de la evidencia en todo lo que termina siendo Steiner. Así es, así es. Bueno, pues más adelante, ya como les dijo Vasco, nos va a explicar a fondo esas ideas utilizadas en el campo de la educación. Rudolf Steiner fundó la pedagogía Waldorf basada en su concepción holística del ser humano. Esta pedagogía promete centrarse en el desarrollo integral de los estudiantes, atendiendo a sus necesidades intelectuales, emocionales y espirituales. La educación Waldorf busca fomentar la creatividad, la imaginación y la autonomía, permitiendo que los estudiantes descubran su verdadero potencial. Vamos a ver si esto es cierto ahorita que ahora lo Vasco veremos, nos lo precise, pero ya sé para dónde va. Esto viene de la antroposofia, ¿no? ¿Qué sería la antroposofia? Exactamente. Pero bueno, hablemos un poco más de Steiner, porque también realizó contribuciones en el campo de la arquitectura, la medicina, la agricultura y la filosofía. Ese enfoque integrador y espiritual lo aplicó pues a todas esas áreas, buscando una conexión profunda entre el ser humano y su entorno. Steiner se convirtió en el miembro de la Sociedad Teosófica en 1902. ¡Wow! Es ahí donde tuvo la oportunidad de estudiar y profundizar en las enseñanzas esotéricas y espirituales de la época. Sin embargo, con el tiempo Steiner se separó de la Sociedad Teosófica y fundó su propia organización. Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky, ¿no? Claro. Y fundó su propia organización, la Sociedad Antroposófica, en 1912. Pero bueno, no nos adelantemos. En 1904, Steiner fue nombrado dirigente de la Sociedad Esotérica en Alemania y Austria. Pero cuando los responsables de la sociedad decretaron que el hindú Jiddu Krishnamurti de 1895 a 1986 era la reencarnación de Cristo, Steiner decidió separarse y llevarse a sus seguidores. Parece que nuestro especialista tenía su propia línea esotérica de pensamiento y no iba a permitir que nadie se metiera entre él y su gente. Así fue como Rudolf, en 1812, fundaría su propia organización. La antroposofía es una corriente filosófica y espiritual creada por él. Promueve el desarrollo integral del ser humano, tanto a nivel individual como colectivo. Volvemos al término holístico, ¿no? Se basa en la búsqueda por comprender la naturaleza humana y su relación con el mundo espiritual y material. Esta idea de que el ser humano es un ser espiritual que posee cuerpo y mente, no al revés. Claro. Esto es a través del estudio y la práctica de diferentes disciplinas, según él, como la educación, la medicina, la agricultura, el arte, y sobre esto le va a dar 1000 vueltas, ¿no? Promete un desarrollo integral del individuo en armonía con el cosmos. Un negocio redondo que busca diversificarse a cualquier modo. Claro. Es importante, por los temas que hemos tocado en este podcast, precisar que la Sociedad Antroposófica fue creada como una disidencia de la Sociedad Teosófica. Un tema que, como dijo Vasco, ya fue abordado por herejes, lo deben de recordar. Pero una disidencia, es importante decir, mucho más política que filosófica.
Y O sea, estructural, ¿no? y Es la estructural, forma de llegar claro. al final, sí. Pero a lo que voy Sí, es sí, que estamos hablando de un fundador de más de 1.200 escuelas, entre muchísimas otras cosas, Sí. cuya base de segmentación es el espiritismo, son ideas no comprobadas científicamente, ideas que, como vamos a ver, también tienen mucho de racismo, de sectarismo, en general de ignorancia, de violencia, porque vamos a ver el tratamiento del bullying que hace Waldorf y que parte de las ideas de Steiner, porque Steiner cree en el karma y cree en la reencarnación. Es decir, estamos hablando de alguien que llevó elementos de creencias completamente carentes de evidencia a la educación de miles y miles de niños, a costos altísimos Así también, ¿no? es. Hay que decir. Así. Es el elitismo también es parte de ahí. Totalmente. Pero bueno, ese liderazgo de Steiner, pues termina en la Sociedad Antroposófica, convirtiéndola en un centro de estudio y desarrollo espiritual, donde se exploran temas como la pedagogía, obviamente, y la medicina y todo lo que él ya traía. Vaya, estaba haciendo redondo todo Claro. su pensamiento y llevándolo a cualquier lado. Sin duda, la contribución más destacada, o si se le podría decir destacada, de Steiner como dirigente fue su enfoque en esa educación. El método Waldorf, ¿no? Que nos va a hablar vasco, Sí. y que además de su trabajo en la educación, Steiner también se dedicó a la medicina, desarrollando una forma llamada obviamente medicina antroposófica, y como era de esperarse, pues carece de toda base científica. ¿Y eso se tiene basa en alguna conceptos persistencia? Hoy en día no esotéricos. sé nada de eso. ¿Tiene alguna persistencia hoy en algún Pues mira, centro debe de salud o tener, algo? güey, pero al menos en mi país yo no le he escuchado tanto. Claro, yo tampoco. La educación sí, sin dudas. Sí, la educación creo que fue donde le pegó al gordo él. Sí, Como sí, que le sí. tiró anzuelos en varias áreas y en esa la reventó. Sí. Pues obviamente aquí sí hay algún lugar en Europa donde se usa, algunos lugares donde se usa. Los conceptos esotéricos y filosóficos, obviamente todos fueron propuestos por Steiner. No existe transparencia y claridad en los tratamientos. Utilizan términos vagos y abstractos para describir sus tratamientos. Esto dificulta obviamente la evaluación de su eficacia y seguridad. Existe también en consecuencia una falta de estándares claros y de protocolos de tratamientos específicos, y esto dificulta la comparación y el análisis de los resultados. Además de eso, tiene un enfoque espiritual y lleva a cabo el uso de terapias complementarias sin ningún respaldo científico. Este tema es muy controvertido porque al no tener ese respaldo, la introducción de este tipo de elementos esotéricos y espirituales puede llevar a confusión o a la dilución de los principios científicos fundamentales. En fin, regresando ya al tema de él, a través de su liderazgo y sus enseñanzas, Steiner logró expandir la influencia de la sociedad antroposófica en Alemania y en todo el mundo, al grado de que pues le quitó mucho negocio a la teosofía y a todo lo que en ese momento y a lo largo del tiempo había creado Elena, Blavatsky. con Blavatsky, y bueno, pues Llegó a ponerse de culo a Hitler en un momento. Hitler medio que lo odiaba porque veía que se estaba armando su propia secta. Ahora lo vamos a contar, pero el poder de Steiner en Alemania llegó a ser tan fuerte que tenía el apoyo de otros líderes, creo que de Rudolf Hess, por ejemplo, pero Hitler no lo quería porque veía que la antroposofía era una filosofía tan potente en esos momentos y había puntos en común porque los dos partían de algunas cuestiones muy de las ciencias orientales y de el ocultismo y todo eso. Episodio que pronto vamos a hacer de Hitler y el ocultismo. Pero le trajo muchos problemas a Steiner con Hitler eso. Es que si es un movimiento ideológico, pues va a chocar con el otro, güey. Claro. ¿no? O sea, obviamente el güey no quería que nada se involucrara en el pensamiento de las personas que estaba intentando manipular o que ya tenía manipuladas, güey. Totalmente. Pero a ver, a mí me interesa mucho porque todo lo que yo leí sobre este güey, todo te remite. O sea, tú puedes buscar
la música, porque también se involucró en ese tipo en el arte, la agricultura, todo lo que es. Al final, todo va a encerrar en que pues quería hacer un todo dentro del ser humano. Él y desarrolló un sistema de agricultura que creo que se sigue utilizando en algunos lugares, del cual tampoco hay ninguna evidencia. En algún episodio lo hablamos, que se llama, ya te digo, la agricultura biodinámica. Que tampoco tiene ningún tipo de basamento científico, pero que incluso se sigue utilizando. Sí. Pero nada de eso, para mí, nada de eso estuvo tan fuerte como lo que logró en la pedagogía. No, ni hablar. Y creo que sí sería interesante empezar a meternos ya en cómo funcionan las escuelas Waldorf y de dónde salen y por qué. Lo que te traigo, la verdad, creo que es un approach que hice una búsqueda muy difícil en el sentido de que quise buscar gente a favor y gente en contra. Y la verdad que es muy contundente porque hemos hablado de otras formas de educación y que en las que hemos encontrado elementos muy favorables, indiscutiblemente favorables, como Montessori. Pero acá es muy difícil, más allá de los fanáticos, y ahí vamos a una cuestión muy sectaria, o de personas en particular que les puede funcionar, porque yo creo que son niños a los que les funcionaría cualquier cosa y entonces caen en una educación privilegiada y en un tratamiento muy personalizado y les funciona, pero que no necesariamente puede mostrar la evidencia de éxito de Waldorf. Pero antes de ingresar en eso, vos decías algo. Estamos hablando de un tipo que vivió épocas muy oscuras, que vendió cosas muy extrañas y la educación no solo fue un éxito, sino que lo ha blanqueado porque las escuelas se llaman Steiner. No hay ninguna vergüenza. El seguimiento de la antroposofia en Waldorf es de primera línea, no está ocultado por detrás. Sí, no. Y las escuelas, por ejemplo, yo acá encontraba escuelas en Monterrey, escuelas en Chile. En Chile hay un montón. Las escuelas se llaman Steiner. Por ejemplo, acá encontraba una que con los precios y todo. Y la escuela es Escuela Rudolf Steiner. O sea, la figura de este personaje es central en la educación Waldorf. Pero vamos a tratar entonces de hacer este approach intercalando gente que se dice pedagogo Waldorf con principalmente el testimonio de una ex profesora que estuvo 3 años en escuela Waldorf en los Estados Unidos y que cuenta los padecimientos de padres, chicos y profesores, y de un padre que en el año 97 envió con mucha ilusión a su hijo a la escuela Waldorf en los Estados Unidos y terminó llevando los últimos 25 años siendo un combatiente y un investigador en contra de Waldorf. Ese va a ser las fuentes en las cuales se basa esta investigación, es decir, testimonios de primera línea y no suposiciones nuestras, porque mi miedo era, tanto en vos y en mí, como si venía Bobby o lo que sea, partir de prejuicios, ¿no? Y que los prejuicios nos llevaran al análisis de Waldorf. Y yo quiero que se vea qué es realmente Waldorf de quienes lo vivieron, ¿no? Porque vos y yo podemos tener nuestras ideas, pero ni vos ni yo mandamos a nuestros hijos, ni fuimos nosotros a una escuela Waldorf. Entonces podemos... No, bueno, pero en una escuela donde me digan que en tercero de primaria van a llevar la Biblia del libro, yo... No, hay muchas. Prepárate para todo lo que se viene, vas a ver. Bueno, las aulas Waldorf pueden parecer una atractiva alternativa a las aulas tradicionales. Los niños pasan mucho tiempo al aire libre, la tecnología tiene una participación absolutamente limitada o incluso nula, y el enfoque está hecho en las artes. Las escuelas Waldorf existen en todo el mundo, son esencialmente populares en comunidades progresistas y de nivel medio y alto, en los Estados Unidos, como Green Meadow en Nueva York, Denver, Colorado, Chicago, Illinois, San Francisco, California. Pero los testimonios demuestran que quienes han pasado, por ejemplo, como profesores o como padres de alumnos, pueden ver muy rápidamente una desconexión entre los que los padres entienden que ofrece la escuela y que los profesores encuentran en ese lugar. A los padres se les habla de un enfoque holístico del desarrollo infantil en el que los estudiantes hacen trabajos manuales, tocan instrumentos de cuerda y estudian culturas de todo el mundo. Muchas familias se sienten atraídas por centrarse en las relaciones interpersonales, las artes y la vida festiva. La familia promedio matriculada en una escuela Waldorf, y esto es muy importante, no es un accidente hablar de la familia. Steiner decía que
que puede haber buenos chicos, pero que no pueden ser educados en malas familias. O sea, el método Waldorf está apuntado a educar a la familia a través del chico, ¿ok? Porque el chico se transforma en una suerte de educador del método Waldorf, ¿ok? Que al final es muy parecido a lo que hablábamos de Montessori, ¿no? Que también tenían eso, ¿no? Que al final llevan a las familias a vivir como Montessori. Yo creo que sí, pero la diferencia es que Montessori es virtuoso. O sea, vos podés después encontrar defectos en algunas cosas de cómo se ejerce Montessori, pero el fondo educativo de Montessori es virtuoso. El fondo educativo de Waldorf es vacío, es peligroso. Sí, no tiene nada, Claro. sí, no tiene ningún fundamento. Bueno, entonces, la familia promedio no sabe mucho sobre Steiner, eso es algo que se reserva para la escuela. Sus creencias antroposóficas basadas en la ciencia espiritual o sus escritos que van desde ideas filosóficas que cuestionan la psicología y la física contemporáneas. Steiner era un enemigo de la física contemporánea. A relatos incluso de viajes interplanetarios o viajes espirituales. Waldorf es diferente a Montessori o a lo que se conoce como aulas democráticas, donde los estudiantes aprenden a su propio ritmo con el maestro como guía. En el sistema educativo Waldorf, los estudiantes no comienzan a aprender nada, ni lectura, ni escritura, ni matemática hasta los 7 años, y Steiner quería que fuera hasta los 14, pero no logró que ningún ministerio de educación le permitiera no enseñarle a los chicos a leer y escribir hasta los 14 años. Entonces logró limitarlo a los 7. Sí. Fíjate el fondo de eso, lo que puede conllevar, porque no sé cuál es, ahorita tal vez vas a llegar a ese punto, no sé cuál era la intención de que Ahora te eso lo voy a pasara contar. así, pero me parece que tiene mucho que ver con que es mucho más fácil vulnerar a un menor que no tiene ningún conocimiento, que no lee, que no hace nada y que le puedes meter lo que tú quieras, güey. Sí, no sé si vulnerarlo, pero sin duda adoctrinarlo y crear una idea de autoridad tan fuerte en el menor. O sea, lo que hace Waldorf es crear chicos que se creen líderes absolutos de todo, pero que tienen muchísimas carencias educativas al final, salvo los que... Porque Waldorf, enseguida van a venir los comentarios que promedian en los primeros lugares en educación PISA. Eso tiene trampas. Eligen, preparan. O sea, ellos saben cómo mantenerse dentro del sistema. Bueno, pero ahora vamos a ir a eso. El maestro actúa como autoridad y permanece en el mismo aula hasta por 8 años. O sea, fíjate lo sectario de que tienen al mismo maestro conforme los chicos van creciendo. ¿Ok? Entonces es como un líder. Sí, lo vuelven a seguir, lo siguen como un pastor. Exacto. Sí, sí. Los estudiantes crean un libro de lecciones que documentan su proceso de aprendizaje. Fíjate la idea de autoimportancia que les están dando, que ellos a los 14 años escriben un libro de su vida. ¿Qué puede tener ese libro? ¿No? Salvo el de Ana Frank. El de Ana Frank sí tenía elementos, pero no fue justamente Waldorf. El retraso académico es una característica importante del sistema educativo Waldorf, que es una creación, como decíamos, de Rudolf Steiner. Él creía que el aprendizaje formal temprano, y creía es la palabra clave, no hay ninguna evidencia que le sustente esto, que el aprendizaje formal temprano impedía a los niños el desarrollo natural del espíritu, la mente y el cuerpo, y que la filosofía del desarrollo humano solo podía ocurrir con este retraso de la educación formal. Él decía: cuando los niños dibujan o pintan en forma rudimentaria, el ser humano en su conjunto desarrolla un interés en lo que está haciendo. Por eso debemos permitir que la escritura se desarrolle a partir del dibujo. No me pedías que te explique este. La cuestión de la lectoescritura es uno de los aspectos que suele llamar la atención, por supuesto. Los niños aprenden mucho más tarde, tienen que ponerse a descifrar y dibujar las letras y las palabras. O sea, ellos tienen que aprender como si fuera desde cero la lectura, a partir de dibujar las letras. Trabajan en habilidades necesarias pero alternativas para aprender a leer y escribir a sus propios ritmos. ¿Ok? Uno de los puntos, antes de alejarnos, y un punto muy central, que aleja a muchos padres de la educación Waldorf, es la cuestión, como les adelantaba, del bullying. Hay muchos padres que inician con mucho entusiasmo, pero cuando ven lo que ocurre con el maltrato y el bullying en las escuelas Waldorf, ellos no reconocen el concepto de bullying. Por empezar, Waldorf no reconoce, ni Steiner lo reconocía, porque como creen profundamente en el karma, para ellos todo lo que le ocurre a un chico le tenía que ocurrir por algo. ¿Ok? Exacto. Entonces, uno de los pilares de la antroposofia es el karma, y con él la reencarnación. El karma del niño es estar conectado con su maestro Waldorf. El karma del niño es estar conectado con su maestro Waldorf y con los niños en su salón de clases.
El bullying, por consecuencia, no puede ocurrir en las escuelas Waldorf porque absolutamente nada se considera bullying. Los profesores consideran cualquier experiencia desagradable que tenga un niño como su karma. El niño será más fuerte por todo el acoso que recibe por parte de sus compañeros. O sea, podés tirar a la basura toda la literatura que existe sobre la destrucción del adulto a partir del bullying en la infancia porque el karma te dice que no. ¿Ok? Y en ocasiones hasta pueden sufrir bullying de sus propios profesores. Las ideas que tenía Steiner... No, pues es que justifica todo, güey. Puedes justificarlo todo a partir de ahí. Sí. O sea, puedes tratarlo de la manera que quieras, decirle lo que quieras. No sé... Y imagina a los papás diciéndoles, no, es que el maestro dijo esto de mi hijo. Sí, pero es que él lo merecía porque así es como funciona. Bueno, Sí, esas cosas no eran estúpidos. corriente común hace 50, 60 años en nuestros padres, pero partía de la ignorancia. Güey. Lo establece como educación, ¿no? Sí, toda mucha gente lo cree, güey. Muchísima gente. Sí. Bueno, para que te des una idea, encontré testimonios del propio Rudolf Steiner hablando sobre por qué a los chicos les pasan las cosas que les pasan. Discutía el karma de un niño que conocía y que había sido asesinado, Rudolf Steiner, ¿no? Esto es un testimonio de primera mano de él. En otoño, está hablando de un colegio, ¿no? Sufrimos la muerte del hijo de un miembro, un niño de 7 años, boludo. La muerte de este niño se produjo de una manera extraña. Era un buen niño, mentalmente muy vivo, ya dentro de los límites establecidos para un niño de 7 años. O sea, él te dice que cada uno tiene que ir a su propio ritmo, pero también él te dice cuándo tienen un límite los niños de 7 años. Ya era demasiado inteligente para los 7 años. Un niño bueno, de buen comportamiento y mentalmente activo. Vino a morir porque casualmente se encontraba en el mismo lugar donde volcó un furgón de muebles, un camión de muebles, aplastando al niño de modo que murió asfixiado. Este era un lugar donde probablemente ninguna furgoneta pasó antes ni volverá a pasar, pero sí pasó justo en ese momento. También se puede demostrar de forma exterior que todo tipo de circunstancias provocaron que el niño se encontrara en ese lugar en el momento que la furgoneta volcó. Circunstancias que solo se pueden considerar casualidad si se adopta el punto de vista materialista. Pero, estudiando el caso, dice Rudolf, a la luz de la ciencia espiritual y del karma, se verá que se demuestra muy claramente que la lógica externa, usada muy apropiadamente en la vida externa, resulta endeble en este caso y no aplica. El karma de ese niño era tal que el ego del niño de 7 años, para decirlo sin rodeos, había ordenado que la camioneta se volcara y la camioneta se volcara para cumplir con el karma del niño. ¡Wow! No mames. ¿Cuántas chaquetas mentales para llegar a esa conclusión, güey? Esto es del libro Los destinos de los individuos y de las naciones, publicado por el propio Steiner Books, o sea que tienen mucho orgullo de eso. Bueno, debido a que los maestros Waldorf consideran que el acoso es parte del karma de un niño y por lo tanto es algo que el niño debe resolver por sí solo, el bullying, los niños tienen muchas más probabilidades de sufrir acoso en una escuela Waldorf que en entornos escolares ordinarios donde se aplican leyes contra el acoso y donde prevalece el sentido común. ¿Ok? Es muy probable que los maestros Waldorf ni siquiera le mencionen a los padres de los niños que los hijos sufren acoso y humillación. O sea, tienen una tal carencia de legitimación en contra de la violencia o de legitimación de la violencia, que es probable que los padres no sepan que sus hijos están sufriendo bullying en la escuela. Esta es una de las consecuencias para mí más duras de las creencias, güey. De las ideas religiosas tan inmersas en la gente. Y es el hecho de que tú conoces, que hemos hablado, ¿no? Que tú tienes la verdad, güey. Y como tienes la verdad, no aceptas ningún conocimiento externo o nada que nutra esos espacios que ya fueron superados por la historia y la ciencia y todo lo que hay, ¿no? Entonces, a mí esta parte cuando me preguntan, ¿por qué no crees o por qué te orillas a la ciencia? No a creer, sino a aceptarla como es. Y es justo el punto. Que cualquier cosa que derive de la ciencia tiene la capacidad de evolucionar, de cambiar o de mutar dependiendo de si lo que viene atrás, tumbando lo que crees actualmente, tiene los fundamentos para sostener que esto no es lo correcto, sino la postura nueva. Totalmente. Y fíjate lo importante que es
para la vida, para el ser humano y para todo lo que conlleva, lo que hemos descubierto y lo que seguimos analizando hoy en día, que una institución que reparte educación a menores no pueda cambiar y mantenga las ideas de 1800 y pelos, güey. No, es increíble. De hecho, te voy a leer un testimonio ahora de principio de este siglo XX de la Asociación de Escuelas Waldorf de Norteamérica, donde es el lugar donde más escuelas Waldorf hay en el mundo. Cuando se supo se supo exteriormente, por fuera de las escuelas Waldorf, que había una maestra que había atado a los niños con cinta adhesiva en la clase. Eso me hicieron a mí. ¿En serio? A mí me amarraban en primero de primaria, güey. No. Junto a un amigo mío, güey. Éramos los dos más desmadrosos del salón. Que es David Checaiván, al quien le mando un abrazo. Sí. El hermano de Gerardo. No, es primo. Primo. David y yo, ahora lo sé, porque este año me enteré que David también tiene TDA, güey, yo no sabía. Y éramos los dos güeyes con TDA en el salón, güey. Entonces nos amarraban con un pinche cinturón y chingaderas a la silla para que no nos paráramos en primero de primaria. Me amarraron como puerco. Qué horror, boludo, qué horror. Capaz fuiste a Waldorf y no lo sabías, o capaz fuiste a Claire. Yo fui al Félix de Jesús, güey. Más o menos lo mismo. Claire McDonald se disculpó en una carta del 24 de junio después de atar a un niño a una silla con un cinturón de cuero, atar la mano de otros y cerrarle la boca con cinta adhesiva a algunos estudiantes de primaria. La respuesta de la Asociación de Escuelas Waldorf fue: ella es una maestra joven, una maestra que está aprendiendo. Refirió en la carta que prometía que los errores en las medidas disciplinarias no se repetirían, porque ya era la segunda vez que había ocurrido y la primera vez no habían hecho nada. Y está sustentado en ideas de Waldorf, de Steiner. Steiner le dijo a los maestros Waldorf en una de las reuniones que algunos niños eran demonios. Y dijo, de una nena en particular: esa nena L de primer grado debe tener algo muy mal por dentro. No hay mucho que podamos hacer. Cada vez son más los casos en los que los niños nacen con forma humana, pero no son realmente seres humanos en relación con su yo superior, el elemento más elevado para él del ser espiritual. En cambio, están llenos de seres que no pertenecen a la clase humana, dijo Steiner de una nena de primer grado. Un buen número de personas han nacido desde la década de 1890 sin un yo. Es decir, no se han reencarnado, sino que son formas humanas llenas de una especie de demonio natural. Hay un gran número de personas mayores que en realidad no son seres humanos, sino simplemente naturales. Son seres humanos solo en lo que respecta a su forma. Sin embargo, no podemos crear una escuela para demonios. Dijo Steiner, esto está en el libro Reuniones del Profesorado con Rudolf Steiner, también publicado por Anthroposophical Press en el año 1998. ¿Okay? O sea, fíjate las consecuencias de decir algo así con un niño, por ejemplo, que tenga hiperactividad. Pero por supuesto. O sea, le estás desmadrando la vida, güey, porque los comentarios en contra por su condición son un montón ya a esa edad, güey. Y además lo que te tomas a pecho, ¿no? Lo que dices, lo que va creando la sociedad ante niños con neurodiversidad. Los va destruyendo, güey, conforme va su vida. Y cuando llegan a carrera terminan todos, pues ya con toda esta ola de comentarios. Si actualmente, imagínate decirle eso, güey. Aparte de una persona que muy probablemente es creyente si estaba en esa escuela, güey. Pero aparte de algo más importante. Que acepta todo lo que está diciendo. Estamos hablando, y por eso yo digo cuando se publicaron los libros y todo, no es material del pasado. La antroposofia, Waldorf no dice, no seguimos más a Steiner. Esto es actual. Esto es lo que se usa como filosofía en Waldorf. Exactamente. Bueno, por supuesto hay muchísima gente en desacuerdo con la forma en que Waldorf se separa de las creencias científicas básicas. Cada vez más padres han descubierto ideas de enseñanza extrañas sobre la raza en la filosofía de Steiner del principio del siglo XX y que siguen teniendo aceptamiento en la filosofía antroposófica. Los problemas que los padres han experimentado en el sistema educativo Waldorf están muchas veces envueltos en misterio. Las escuelas intentan crear una distancia entre el sistema educativo y las teorías más extravagantes de Steiner, pero los padres saben
que adentro de las aulas esa separación no existe. Se basa el sistema Waldorf, dicen todos los que han salido de esas escuelas, en una agenda religiosa oculta que es extraña, anticuada e incluso peligrosa. Pero ahora vamos a ir más adelante en esas ideas peligrosas que encuentran los padres. Antes vamos a escuchar lo que tiene para decir en esta época, en pleno siglo XXI, una educadora Waldorf, ¿ok? Se trata de Silvana de Faveri, licenciada de arte de la Universidad de Tucumán en la Argentina y pedagoga Waldorf. Ella dice que la metodología tiene como premisa respetar los ritmos de cada alumno, salvo si se le va el karma. Recordemos que es respetar los ritmos de cada alumno, pero siempre cuidado con la furgoneta de muebles, ¿ok? Es que tu ritmo sea más rápido que el de la furgoneta de muebles. Esa sería la premisa. Por favor, ¿okay? güey. Sí. Por favor, Sí. Por más que pasen poco, vos siempre mirá la furgoneta de muebles. ¿Ok? No te olvides de eso. Concibe el proceso de aprendizaje no solo de forma intelectual, sino que también trabaja las emociones y destrezas corporales. Nos dice Silvana de Favero, la pedagogía Waldorf tiene su base en la antroposofia y tiene como objetivo brindarle a los niños y niñas todo el entorno necesario para que desplieguen su potencial. A diferencia de otras pedagogías que buscan introducir conocimientos, qué mal introducir conocimientos. No, sí. No. Muy mal. Nosotros nos centramos en extraer lo que cada uno tiene. ¿Ves lo que te digo de esa idea de autocapacidad? Claro. Es decir, lo que viene con el ser humano para su desarrollo. Claro, por eso Steiner te puede decir que hay humanos. Cuando él fracasa, son humanos que no son humanos, son demonios. Sí, es lo mismo de todas las sectas, güey. La culpa la tiene el otro güey, no Exacto. la tiene él, güey, ¿no? Totalmente. Waldorf hace todo bien, la culpa de los chicos. Porque como ellos solo pueden sacar lo que ya hay adentro, igual peor los curas que a los chicos le ponen adentro, ¿no? Es mejor sacar en todo caso. No. Sí. Que la verga. Sí, la verga, exacto. Bueno, actualmente existen en todo el mundo 1.100 escuelas Waldorf o inspiradas en esta pedagogía, nos cuenta Silvana, así como también casi 2.000 jardines de infantes en unos 80 países. No lo veo tan mal en un jardín de infantes si se terminara en eso, quizás esa cosa creativa de las artes, de la música, pero bueno, ya cuando te vas a primaria y secundaria se pone peligroso. La mayoría de ellas no cuentan con ayuda gubernamental, sino que son mantenidas por el aporte de los docentes y padres que forman parte de la comunidad. La idea de comunidad es muy fuerte, son carísimas las escuelas Waldorf. Y Aquí dice, no, ¿eh? Ah, no, ahí no son tan caras. En Querétaro no. Ah, en mira. Querétaro no, pero es una pinche casa, güey. O sea, no tiene ni siquiera una estructura de escuela. Ahora, hay que ver, no sé si lo traigas tú ahorita, hay que ver qué necesitas para poner una escuela Waldorf, pero que sea como la vez que vea como las Montessori, No que sé, tienes que no, yo cumplir no tengo con nada de ciertos... eso, no sé, me parece que es como que lo liberaron más a una cosa filosófica, no ok. hay como esa franquicia, no porque aquí sí encontré hay nada de una, eso. aquí hay una que no es tan cara, Ok. pero sí tiene todas estas cosas, ¿no? Nah. Es una locura, güey. Dice Silvana, como educadores buscamos que ese niño se convierta en un adulto responsable, libre de prejuicios, ya vamos a ver que no es verdad, y que conozca sus capacidades y potencialidades para dar lo mejor de sí al mundo. La dinámica utilizada por las escuelas Waldorf es distinta a la empleada en el sistema educativo tradicional. La pedagogía contempla el ser humano de manera holística, no tan solo su aspecto intelectual, y tiene un programa detallado que acompaña a cada momento del desarrollo. Se fomenta el ambiente colaborativo y de participación activa, no de competencia. Fíjate que son todas palabras muy lindas pero vacías. Y Sí. cuando estás hablando de que valorás e incluso fomentás el bullying en un punto, ¿cómo no va a haber competencia, no? O sea, es una Claro, contradicción intrínseca lo que están planteando. No hay Claro. evaluaciones a la manera tradicional. La evaluación es permanente y contempla todos los ámbitos por igual. El arte, el movimiento y el vínculo con la naturaleza tienen en la currícula tanto peso como las asignaturas principales. La especialista detalla que la jornada inicia con un juego de pies y manos. Posteriormente, los concurrentes tienen una clase principal donde los docentes exponen los temas como un cuento y cierran la jornada trabajando en el cuaderno. También cuentan con materias especiales. El dictado de las materias no son como en los planes convencionales. Nosotros nos sumergimos durante 3 semanas en una determinada temática que la acompañamos con el arte, música y movimiento. Puede estar bien. Creo que no tiene nada de principal, ni lo hacen en muchas escuelas tradicionales también. Después dejarlo descansar y ver otra. Se divide de esta forma. Se divide en septenios, nos explica la pedagoga Waldorf Hortensia de Los Ángeles García. Cada septenio el ser humano representa y desarrolla determinadas características. ¿Por qué septenio? ¿Por qué eso? Nada. No pidas No te dice explicaciones nada, porque no es ok. ciencia esto.
donde van aprendiendo necesidades y capacidades. Los 3 primeros corresponden a la formación de la voluntad, el sentir y el pensar. El primer septenio, que es de los 0 a 7 años, el niño experimenta, aprende y principalmente a través de la actividad física y los efectos de los estímulos físicos. En este septenio el niño aprende por imitación. Todo lo que está a su alrededor lo absorbe e integra. Segundo, y con el maestro haciendo bullying, entonces también va a absorber eso. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Segundo septenio, de 7 a 14 años, de la mano de su maestro, quien descubrirá el mundo conociendo los alrededores, las letras y los números. Seguirá siendo importante la mantención del ritmo y los hábitos, como también el permanente cultivo del sentir a través del canto, narraciones, pintura y dibujo, que se desarrollan continuamente en clase. En torno a los 9 años, las niñas y los niños vivirán un proceso llamado Rubicón, donde perderán el sentido de unidad con el mundo, una nueva forma de ver y comprenderlo para lograr la unión con él desde otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar? Sepa la chingada. Sí, exactamente. Hacia los 12 años comienza una incipiente capacidad de pensamiento abstracto y causal, donde cada vez se puede ser más consciente de por qué ocurren ciertas cosas y qué consecuencias puede tener cada acción. Hacia el fin de este septenio, el joven está listo para desplegar su capacidad de pensar basada en las experiencias vividas en ese periodo donde resulta que el mundo es bello. O sea, les están diciendo que hasta los 14 no pueden pensar, les enseñan eso, ¿no? Y el tercer septenio, de 14 a 21, vivenciar las diferencias que existen entre las personas, de modo que por medio de sus intereses pueda vincularse. Ahora debe encontrar sus propios desafíos y su propia identidad. Descubre la tercera cualidad. El mundo es verdadero cuando el joven consigue su autonomía como individuo libre. ¿Okay? Esos son los 3 septenios de educación Waldorf, de los 0 a los 21 años. Si vos te fijás... ¿Pero 21 años, o sea, que tienen universidades o qué? No tienen universidades, pero ellos dicen que muchas veces los chicos cuando terminan y tienen que ir a la universidad, claro, tienen que compensar el retraso que ellos mismos provocan en la educación. Entonces dicen que muchas veces a los 18 años los niños todavía no están listos para ir a la universidad, que tienen que seguir haciendo una preparación educativa que los lleve a esa madurez emocional, que es probable que en muchos casos es probable sea real. Que sí, pero no esa preparación, güey, no seas mamón. Exacto. O más bien una preparación de algo. Totalmente. Bueno, hay un dicho que dice que la pedagogía Waldorf es para cualquier niño, pero no para cualquier familia, porque se requiere un enorme compromiso y esfuerzo. Claramente, los estás llevando de manera totalmente distinta al resto de la gente con la que van a vivir. ¿Okay? Y además el gancho que generas, güey, porque pues no es como que en tercero de primaria te puedes salir, porque a qué pinche escuela te vas, güey. Si no tienes ningún seguimiento ni vas alineado con los demás en un sistema educativo en el que al final tengas, pues, si bien estructuras y formas distintas, vas en el mismo nivel, güey. Pero en esta madre, güey, pues no mames, güey, ¿cómo? O sea, te atrapan desde el principio y valiste madre, güey. No te sales hasta los 21, güey. ¿A qué pinche edad te sales, güey? De hecho, me estás dando el pie para empezar a contarte la entrevista que le hacen a Dan Dugan, el cofundador de Planes, que es esta asociación de los Estados Unidos que combate la educación Waldorf, o que por lo menos busca informar realmente sobre la educación Waldorf. Él es un padre que envió a su hijo a una escuela Waldorf y padeció las consecuencias. Y te voy a leer lo que él cuenta. Es un ingeniero de audio de profesión, cofundador de PLANS, que es People for Legal and Not Sectarian Schools, o sea, las personas por las escuelas no sectarias y basadas en la ley. Algo básico, claro, pero que en Estados Unidos se pierde tanto. Una organización formada en 1997, hace 25 años, para educar a los padres sobre el sistema educativo Waldorf. Planes sirve como centro de intercambio de información tanto sobre Steiner como sobre el sistema educativo que él desarrolló. Quien la entrevista es una periodista llamada Varda Epstein. Y le dice, ¿puedes contarnos tu experiencia personal con el sistema escolar Waldorf? Y dice Dan Dugan, inscribí a mi hijo en la escuela Waldorf de San Francisco a mitad de 6º grado, o sea, ya era grande el chico. Estuvo allí hasta el 7º grado, un año. Lo que vos decís, es imposible salir, también es imposible entrar. Imagínate traer a un chico de la educación tradicional a esto.
Sí, no. Le pregunta a la periodista, ¿qué atrae a los padres el aula Waldorf? Y dice Dugan, Waldorf apela fuertemente a las nociones románticas de la santidad de la infancia, la verdad, la belleza y la bondad. Me sedujo la integración del arte en todas las materias, enseñando aritmética a través de actividades físicas como marchar y lanzar puff o la enseñanza de la mitología griega. ¿Por qué Waldorf no enseña habilidades de lectura temprana? Generalmente, la preparación para el primer grado implica conocer los sonidos de las letras, leer y recitar el alfabeto. En una escuela tradicional, la capacidad de reconocer y escribir el nombre propio impreso, incluso leer libros sencillos, pero Waldorf no enseña nada de esto. Steiner enseñó que la vida humana se divide en periodos de 7 años, como les decía. El cuerpo físico es lo único que aparece al nacer, pero antes del 7º año recién los niños desarrollan su cuerpo etéreo, el cuerpo vital, que los humanos comparten, según Steiner, con las plantas. Pueden verse perjudicados si hay actividad intelectual antes de esta edad, decía Steiner, y de los 7 a los 14 es cuando recién desarrollan su cuerpo astral, que es el cuerpo de las sensaciones. Eso es lo que les permite y por eso no les quieren enseñar antes. Steiner dijo que realmente sería mejor enseñar a leer después de los 14, como les decía, pero los padres y el gobierno nunca lo toleraron. Su compromiso por enseñar lectura en 3er grado siempre fue primero la escritura. Siempre primero la escritura y luego la lectura. Le preguntan a Dugan si él, en su experiencia de estos 25 años, ha visto que el retraso en el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura afectan el aprendizaje del niño, y él dice que la mayoría de los niños luego logran ponerse al día, pero puede que sea demasiado tarde para los niños con dificultad de lectura, por ejemplo, aquellos que tienen dislexia. Claro. Debido a la calidad. Que son un chingo. Exacto. Y hay otro problema. Los profesores, es muy difícil conseguir profesores Waldorf, ahora lo vamos a ver. Y entonces la calidad de los profesores es tan variable que los resultados varían enormemente porque el chico está con el mismo profesor 8 años. Si te tocó un profesor malo, perdiste. ¿Ok? Sí, valiste madre. Bueno, hablando de maestros, hay algo muy interesante que nos cuenta también en sus investigaciones Dugan, que es que cuando Hitler se enfrenta a Steiner porque veía que las escuelas se estaban transformando en una secta muy fuerte y las quiso cerrar, Rudolf Hess, un asesor de Hitler, que era fanático de la antroposofia, intentó protegerlas. ¿Cómo hizo para esto? Bueno, Steiner entregó a todos los maestros judíos que tenía la educación Waldorf, que eran una gran mayoría. Se los entregó al nazismo, los despidió a todos y con esto le dio ese token, esa prenda para permitirle a Hitler mantener abiertas las escuelas. ¿Ok? Y te puedo apostar la razón por la que los entregó. O sea, la razón ya la sabemos, pero la que él ha expuesto es ese es el karma de estos profesores que tienen que ir para allá, güey. Sí. Rudolf Hess después se escapa a Inglaterra antes de que termine la Segunda Guerra Mundial y ahí Hitler toma medidas enérgicas para todas las formas de ocultismo, prohíbe la antroposofia y termina cerrando. Pero uno diría, se ve que Steiner era antinazi. No, las ideas de Steiner sobre las razas se parecían bastante a las de Hitler. Dugan nos cuenta que Steiner adoptó el plan histórico racial cíclico de la teosofía, que dice que los humanos se reencarnan en razas sucesivamente superiores, siendo las personas de piel oscura la infancia de la humanidad y actualmente la mítica raza aria, que nunca se probó que exista, por supuesto, la más elevada. Eso decía Rudolf Steiner. O sea que vos reencarnabas, te ibas blanqueando conforme las reencarnaciones. No solo no se ha probado, sino que no se puede probar, güey. Por supuesto que no. Porque no tenemos razas en los seres humanos, güey. Es una mamada. No, pero el ario, porque vos podrías hablar de, por ejemplo, podrías decir que una persona es caucásica por sus orígenes, pero lo ario no tiene ninguna evidencia científica, ni siquiera si hablas como etnia. Te refieres, ya te entendí. Sí. Ok. Las personas, decía Steiner, que no logran crecer en conciencia van a reencarnar todavía en una raza. Hablo de razas porque él hablaba de razas. Sí, claro. En una raza oscura. O sea, si vos no podés evolucionar, seguís oscurito. ¿Ok? No seas mamón. Sí. Un saludo a Caro Hernández Solís, que la vemos como cada vez evoluciona más y se blanquea, ¿no? Evidentemente ella está siguiendo las enseñanzas de Steiner. Le preguntan, esto es algo fundamental, pero Varda Epstein le pregunta a Dan Dugan si todos los profesores Waldorf creen en la antroposofia o si pueden separar
Y lo que Dugan dice es que el movimiento está creciendo tanto que no hay docentes capacitados y comprometidos. En realidad están empezando a contratar docentes tradicionales para llenar las escuelas, que no saben de antroposofía y lo van aprendiendo, se lo van metiendo mientras y qué ya están bueno, ahí. cabrón, que le enseñe normal, güey. Claro, pero el problema es que terminan metiéndole eso y ahora vas a escuchar, por ejemplo, en una escuela vas a encontrar antroposófos y otros que reciben la capacitación recién en el trabajo. Los antroposófos constituyen el colegio de profesores, o sea, las más altas autoridades, el órgano de gobierno. Y acá entra un testimonio de una doctora en educación que cuando era muy joven la contrataron para trabajar en una escuela Waldorf, que se llama Jennifer Sapio. Jennifer Sapio dice en su propio testimonio: cuando me contrataron no sabía nada sobre Rudolf Steiner, sus escritos, su comprensión espiritual o los fundamentos antroposóficos de la pedagogía practicada en la escuela. Me atrajeron los términos utilizados en la comercialización de la escuela ante el público, como holístico, artístico y saludable. Había tenido suficientes experiencias creciendo en escuelas parroquiales como para desconfiar de la conexión entre religión y educación. Lo que decías vos, Ale, de las escuelas religiosas. Así que fui transparente durante el proceso de contratación sobre mi resistencia a las prácticas espirituales durante una conversación y mi entrevista final. Allí, uno de los miembros de la facultad me preguntó si al menos estaría de acuerdo con decir un verso para comenzar y concluir las reuniones de la facultad, a lo que respondí que esa práctica no me resultaba problemática. Pensé que este sería el alcance máximo del cumplimiento que se me exigía. Sin embargo, dice esta profesora, descubrí que se exigía mucho más de mí desde el punto de vista filosófico, moral y espiritual. De hecho, durante los casi 3 años que estuve enseñando en una escuela Waldorf, sentí cada vez más que debía alinearme con la comprensión fundamental, según la antroposofía de Steiner, de quiénes son los humanos desde antes del nacimiento hasta más allá de poder sobrevivir en mi lugar de trabajo. ¿Ves que está plenamente vigente la ideología de Steiner en Waldorf? Claro. ¿Okay? Esto es reciente. Sí, claro. De hecho, esto se afirmó explícitamente en una de las reuniones de profesores de ese año. Hasta donde recuerdo, el maestro Waldorf que estaba presentando dijo: si no estás de acuerdo con este tipo de esfuerzo espiritual, entonces deberías buscarte otro lugar donde trabajar. Lo que parecía valorarse no eran los años en el aula, la experiencia o los conocimientos, las prácticas de enseñanza basadas en evidencia, el trabajo colaborativo o el desarrollo profesional práctico, sino más bien la adhesión a las filosofías de la ideología espiritual de un pensador blanco del siglo XX. Es una secta, muchachos. Ser capaz de hablar en el vocabulario de Steiner de cuerpos astrales y fuerzas abrimánicas era esencial para ser incluido en el favor del cuerpo docente. Cuando propuse asistir a conferencias de aprendizaje socioemocional, me animaron a asistir en cambio a los cursos que ofrece el Centro de Antroposofía. Cuando sugerí que introdujéramos en la conversación, una doctora en educación, las últimas investigaciones sobre un tema como la gestión del aula o el desarrollo infantil, me dijeron, siglo XXI, Rudolf Steiner era clarividente y cuando descubres la verdad no hay forma de mejorarla. Es que te digo que es un pretexto para todo, güey. Es un cuerpo cerrado. Sí, como cualquier religión, cabrón. No evolucionen para ningún lado. Sí. No había lugar, le dijeron, para desacuerdos ni perspectivas alternativas en una comunidad fundada sobre el juicio de valor de las ideas de Steiner sobre educación de 1919, las cuales para ellos seguían siendo esencialmente infalibles. ¿Ok? Bueno, ella estuvo aprendiendo sobre Steiner, lo cual la fue cada vez alejando más. Leyó sobre el rechazo de Steiner a las filosofías orientales y su priorización del conocimiento de la Europa occidental medieval, lo que explicaba que muchos estudiantes de la escuela Waldorf todavía leen novelas medievales en alto alemán en el 11º grado y que ninguna organización de conferencias sobre diversidad para profesores Waldorf es aprobada, porque tienen la idea de el karma y todo esto. Por supuesto, son un imán para los antivacunas. Dicen que las vacunas son una forma de control de la sociedad. Han tenido muchos problemas durante la pandemia. Ella
tuvo una disonancia cognitiva tan grande dando clases ahí entre su trabajo y su integridad que se volvió cada vez más difícil de tolerar. Se acercó a sus supervisores, uno de los cuales era una persona de color. No sé cómo fue que evolucionó así, se ve que se estaba clarificando. Hablamos de la problemática que encontraba, de lo que estaba aprendiendo cada vez más sobre Steiner y Waldorf, que no le gustaba, y la invitaron a retirarse, por supuesto, ¿no? Claro. Mi trayectoria profesional en la escuela Waldorf tenía un límite vigilado por la cuestión de si cumpliría o no con la formación obligatoria, si internalizaría la lengua Steiner. Internalizar la lengua es una religión, boludo. Estamos hablando de escuela de chicos. Y actuaría como un acólito, ella usa la palabra acólito, o si no, lo haría realmente. Si asistiría o no a la formación de profesores Waldorf, donde tendría que beberme el Kool-Aid, recordemos a la dónde es la referencia, lo cual ella no llevó y la hizo dejar esta educación. ¿Ok? Entonces ella dice que se había postulado originalmente porque creía que intuitivamente ella podría dar una mano a los niños, pero que se dio cuenta de que era imposible. Y ella demuestra su preocupación porque, por ejemplo, hay gente como Bill y Melinda Gates que están ayudando a establecer escuelas Waldorf autónomas en Sacramento, que Kanye West, por ejemplo, ha elogiado muy fuertemente el movimiento Waldorf y le llevó sus ideas a Donald Trump cuando era presidente, y entre esas otras cosas más, ¿no? Ya vamos mal partiendo de quién lleva el mensaje, ¿no? Y acá volvemos finalmente a la entrevista con Dan Dugan, en el que le pregunta, Varda Epstein le pregunta a Dugan: ¿puedes describir el componente místico de la antroposofia en su impacto en la jornada escolar? ¿Qué pasa con los gnomos y los espíritus? ¿Cómo se les trata en una típica aula Waldorf? Dice Dugan: los estudiantes rezan varias veces al día. Las obras de arte ilustran lecciones que siempre enseñan una actitud antroposófica hacia los sujetos. A los niños pequeños se les dice que los gnomos y los ángeles son reales y los rituales antroposóficos marcan las estaciones del año. Le preguntan si es Waldorf anticiencia. No sé qué opinás vos, Ale. Obviamente, güey. Dice Varda Epstein, la periodista: Waldorf enseña algunas nociones extrañas sobre la ciencia, según tengo entendido. Por ejemplo, que el corazón no es una bomba y que hay 12 sentidos correspondientes a los signos del zodíaco. ¿Podría un niño que sale del sistema Waldorf, le pregunta a Dugan, estar preparado para prepararse para la escuela de medicina o convertirse en químico o físico, lo que vos me decías de la universidad? Estoy seguro de que algunos, dice Dugan, logran superar la posición básicamente anticientífica de la antroposofia. La ciencia goetheana enseña únicamente mediante observación, evitando cuidadosamente la teoría. Enseñan el qué, pero no el cómo, dejando siempre una apertura para explicaciones míticas del mundo. O sea que no da una certeza de cuánto puedan servir. Probablemente, por lo que hablábamos, hay muchos niños muy privilegiados, hay una transformación en los Estados Unidos, por ejemplo, ante tanta presión que sufrieron, tuvieron que empezar a dar formas de educación más tradicionales para que puedan después ir más a la universidad al sistema, claro. Y de hecho, en la entrevista, que es muy larga, de esta doctora en educación, ella explica que hay algunas que ya se han apegado tanto que prácticamente, si bien siguen con la filosofía, tienen un sistema educativo que permite que los chicos vayan a la universidad, pero no está en el centro de lo que ellos quisieran hacer, que esto es lo importante. O sea, si vos vas a mandar a tu hijo a Waldorf para que no sea Waldorf, no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Exacto. Bueno, sí, los niños que lo logran son a pesar de. No son. Exacto, sí. Exacto. Varda Epstein finalmente le dice: ¿qué te hizo decidir luchar contra Waldorf y fundar Plans? ¿No te habría bastado con sacar a tu hijo del colegio? ¿No deberían todos los padres tener la libertad de educar a sus hijos como mejor le parezca? A lo que tiene la libertad, pero también tiene la libertad de conocer a las La dos libertad partes. Solo puede ser informada. Esa es la realidad. Claro, güey. Claro. Y entonces Dugan dice: cuando comencé a oponerme, la mala ciencia fueron los elementos, el racismo en los libros de Steiner vendidos en la propia escuela, y que la escuela promovía la medicina curandera.
por lo cual mi hijo fue expulsado. Como no quería desaparecer en silencio, tenía la intención de escribir artículos sobre estos temas y distribuirlos entre los padres. Cuando investigué, descubrí el profundo y complejo mundo de la antroposofia. Decidí escribir el primer libro sobre Waldorf visto desde afuera del culto Steiner. O sea, no había ningún libro sobre Waldorf en contra de Waldorf. Algunos años más tarde, ese proyecto se convirtió en activismo cuando las escuelas Waldorf comenzaron a recibir financiación pública como escuelas charter y escuelas magnet en los Estados Unidos, dice. Me uní a Debra Snail y otras 8 personas que tenían experiencia e interés en Waldorf y fundamos Plans. Iniciamos una demanda federal contra 2 distritos escolares de California con escuelas Waldorf financiadas con fondos públicos basados en la primera enmienda que prohíbe al gobierno apoyar una religión. Por supuesto que los padres deberían tener la libertad de elegir, pero el dinero de los impuestos no se entrega libremente. Las escuelas Waldorf han afinado su tergiversación de lo que son escuelas religiosas con más de 100 años de práctica. La mayoría de los padres Waldorf no saben qué es la antroposofia y no les importa. Y bueno, finalmente, para cerrar, antes de lo que vos tengas para agregar, Ale, a todo esto, te voy a dar una cita de Rudolf Steiner en la que él dice por qué es tan importante la educación Waldorf. Nosotros, Waldorf, tenemos que hacernos cargo de niños que han recibido la mala educación de sus padres. Nuestras intenciones solo se cumplen plenamente cuando nosotros, como humanidad, alcancemos la etapa en la que los padres también comprendan que hoy en día se le han asignado tareas especiales para la humanidad. Tengamos en cuenta que cuando realizamos una tarea u otra, en realidad estamos llevando a cabo la intención de los dioses, que somos, por así decirlo, los vehículos para la realización del espíritu que necesita realizarse en el mundo. No debemos dejar de sentir ni por un momento toda la seriedad o la dignidad del trabajo. Esto es de una conferencia de 1920 a profesores de escuelas Waldorf de Rudolf Steiner. Y esto es la educación. Palabra del Señor. Exacto, perdón. exacto. Esto es la educación, si queremos decirle así, Waldorf. ¿Qué opinas, papá? Híjole, vieja. No mames. Fíjate que cuando empezamos a hacer herejes, en aquel enero de 2020, esta era una de las razones por las que a mí me interesaba hablar de todos estos, de los temas, ¿no? Del impacto de las ideas religiosas en una sociedad. Y creo que esta es la muestra clara, güey. O sea, es tan fuerte, es tiene tantas consecuencias en nuestra niñez del mundo. Si es que ahora no creo que tenga tanto impacto como otras escuelas, pero lo tiene. O sea, existen muchas escuelas Waldorf. Sí, claro que sí. Y el simple hecho de que tengan, aunque sea un poco de impacto, repercute en nuestra niñez. Y ya, si quieren, no lo vean como un pedo empático hacia los menores de edad, pero véanlo como los niños son el futuro de la humanidad, güey. O sea, imagínate si lo estás educando de esta manera, si le estás metiendo ese tipo de información o no metiendo la información adecuada, no actualizándolos, no tiene ninguna forma de competir en el futuro contra los que sí lo están haciendo, güey. No hay. No. Entonces, para aquel porcentaje, gran porcentaje de los niños que estudiaron en esas escuelas, pues probablemente su opción va a ser replicar lo que les enseñaron. Sí, totalmente. Totalmente. Si quieren tener una idea de una escuela UMAI, de una escuela Waldorf, acá estoy en la página de la escuela UMAI, que queda en Monterrey, en México, parte de WICAN, que es Waldorf Early Childhood Association of North America, porque Monterrey, como todos sabemos, está en North America. Sí, está en North America. Entonces, los costos, por ejemplo, para el ciclo 2022-2023, a nivel maternal, la inscripción $5,500 pesos, los materiales un pago de $4,000 la colegiatura mensual $5,000 con un seguro de $1,100 pesos y una mesa de padres de $1,500 pesos más. En la primaria se va a $6,000 la inscripción, $6,000 de materiales, $4,500 de colegiatura, $1,100 y $1,500. No hay uniforme escolar ni libros. Por supuesto, también te dan la posibilidad de ser homeschooler, o sea que vos podés educarte en tu casa con Waldorf. Pero por la misma cantidad. Sí, ingresás con descuento por recomendación, por supuesto. Y el horario es de 8:45 a 1:45 el maternal,
el preescolar y primaria de 8:30 a 2, o sea, un horario tradicional. No sé cómo hacen en el mismo tiempo que las escuelas tanto les cuesta enseñarle a los chicos con el método tradicional para lograr enseñar con estas cosas, ¿no? O sea, no tengo la experiencia. Me encantaría que en los comentarios la gente que seguramente va a venir, que envió a sus hijos a Waldorf, sinceramente me gustaría que nos cuenten sus experiencias reales. Buenas o malas, acá estamos para escuchar. La verdad que nosotros no estamos para discutir los resultados. El niño puede haber salido, o el adolescente o el joven, maravillosamente bien. Lo que estamos hablando es qué elementos se dio para ese resultado. Y los elementos no son opiniones nuestras, están puestos en los testimonios de quienes estuvieron y están ahí adentro. Así es. Así es. Bueno, pues no nos queda nada, mi querido Vasqui. No nos queda nada. Es el último capítulo de 2023. En la semana de Navidad y de Año Nuevo nos toca justo 24 y 31, así que les vamos a dar descanso. Algunas sorpresitas seguramente les vamos a dar. Y ya vamos a volver en el 2024. Tenemos el show del 19 de enero en Querétaro, que está agotado. El show del 20 de enero en la Ciudad de México, que está agotado. Con la banda, no sé si ya te enteraste que la banda musical se llama Menage Atroz, pero me parece espectacular. Y estamos muy felices de todo lo que se viene. Le extrañamos mucho a Bobby. Recuerden suscribirse. 2023 es el año de herejes en Patreon. Tenemos una cantidad de cosas. Las cartas de Madero, lo que nos reímos con las cartas de Madero. Muy buenas las cartas de Madero. Los textos de Caro Hernández Solís, los testimonios de Bobby, por supuesto las preguntas de Sin Libros, Roast y Revisión, millones de contenidos. Ahora hay un chat. En Patreon pueden chatear directamente con nosotros. Es una nueva capacidad que agregó Patreon. Y nada, suscríbanse en Patreon. El año que viene, por supuesto, vamos a seguir dándoles el mejor contenido en nuestro Patreon. Y en 2024 se vienen muchas novedades muy grandes en herejes. Estamos muy sumamente entusiasmados. No podemos contar nada, pero vienen grandes cosas junto con Sonoro. Así que prepárense para todo eso. Y no sé, Ale, si tenés algo más que agregar. Pues mira, para todos aquellos que alcanzaron boletos para México y Querétaro, pues nos vemos allá. Vas a poner muy bien. La verdad es que estamos muy contentos de que todo esto, al día de hoy, quedan algunos boletos, como 5 o 6 boletos probablemente para México. Pero pues no, para cuando salga este episodio, yo creo que ya no va un carajo, güey. Pero bueno, qué chingón. Nos vemos allá. Les mandamos un abrazo. Por favor, chequen el merch de herejes en chunchos.mx. Traten de conseguirlos si van a ir al show para que vayan vestidos y disfrazados de herejes. Vayamos sectarios. Sí. Vayamos sectarios. Sí, totalmente. Y escuchen una cosa, síganos en nuestras redes. Yo soy Vasco.hereje, él es Corsario.hereje, Bobby.hereje y Herejes el podcast. Tenemos una community manager que hace unos reels increíbles. Tenemos reels alternativos. El que quiera colaborar, nosotros recibimos felices. Ya que están, vean Chismecito, que sale de lunes a viernes con Bobby en el canal de Chismecito con Bobby y Vasco. Síganos porque nos ayuda un montón en todos lados. ¿Y algo más, Corsario? Nada más. Qué ganas de darte un abrazo. Más. Ya nos falta menos de un mes. Ya no falta nada. Bueno, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar. Herejes el podcast. Adiós. Vámonos.